Muy bien, continuando con esta mini guía de Spring Security y trabajando con esta serie de videos, a continuación vamos a crear todo lo referente al controlador y a los servicios de usuario. La idea fundamental de estos servicios es que el usuario pueda ingresar y registrarse sin pertenecer o sin estar autenticado. Lo primero que vamos a hacer es en servicios, vamos a implementar, vamos a codificar la interfaz del servicio de usuario. Vamos a darle más, vamos a crear una interfaz, la cual le vamos a llamar User Service. Ahí básicamente lo que vamos a hacer es a construir dos métodos, los cuales se van a encargar de recibir información y retornarnos una información. Voy a dar acá. Aquí tenemos errores de importación, corregimos. Importante no seleccionar el user de Spring Auto Configuration. Vamos a definir e importar de nuestras entidades. Este señor se llama user DTO. User DTO. New user todavía no lo tenemos creado. Vamos a tener por acá la importación. Acá cuando surge que no nos sale la corrección del error, es porque posiblemente en las importaciones se importa un paquete que no coincide para lo que necesitamos específicamente con el optional. Aquí vamos a buscar Java útil. En caso de que no tengamos claramente marcado en Java útil, pues lo que tendremos que hacer es realizar la importación. Import Java punto útil. Vamos a definir el DTO para el usuario. Vamos al paquete de DTO que se encuentra en domain. Creamos una clase que vamos a llamar user DTO. Vamos al servicio y hacemos la importación para corregir el error. Vamos a definir los parámetros, los atributos que va a tener UserDTO. Como vemos, tenemos los parámetros, las propiedades, de la clase UserDTO, donde vamos a tener el nombre de usuario, el password y la confirmación del password. Notemos que estamos utilizando las anotaciones de size para poder validar que estos elementos contengan un mínimo de caracteres en el momento de ser ingresados por el usuario. Acá básicamente lo que vamos a tener que hacer es generar los métodos getter y setter. Es importante que para nuestro caso que estamos desarrollando, el DTO user DTO debe implementar la interfaz de serial disable. Simplemente lo que vamos a hacer es colocar el serial disable simplemente vamos a importar el IO de serial disable. Vamos a buscar por acá. En caso de que nos marque error de importación, vamos a hacer la importación de import
Java punto io punto serialize. Muy bien, ya con la creación del user DTO, que lo estamos usando como elemento de entrada de datos, vamos a crearnos otro DTO que nos va a servir como respuesta a la petición. Para esto vamos a crearnos un DTO que nos va a ayudar a registrar al usuario. Para esto entramos al paquete de DTO, creamos una nueva clase, vamos a ponerle register user. Esta clase básicamente nos va a ayudar a mantener la información del usuario al momento de que se registre. Normalmente en algunos backend, en algunas aplicaciones, se suele generar hacer registro y luego hacer login. Acá lo que buscamos es que cuando el usuario se registre dentro de nuestro backend, pues automáticamente se genere el login y no tengamos que hacer la doble tarea. Para esto vamos a implementar un serializable y vamos a definir los atributos para esta clase. Estos atributos básicamente nos van a servir para el ID que se genera, el nombre del usuario, el rol que desempeña ese usuario, y aquí vamos a tener un string tipo llamado JWT, el cual vamos a utilizar para guardar el JSON. Acá vamos a generar nuestros métodos getter y setter de este DTO. Listo. Y ya tenemos estos dos DTOs, el de petición y el de respuesta. Y la respuesta, register user, y el de petición es user DTO, que es cuando enviamos la información. A continuación vamos a proceder a importar las librerías de JSON Web Token. Ok, entonces para poder configurar las dependencias de JSON Web Token, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página oficial de JSON Web Token, .wt. Podemos ir a librerías. En el buscador de librerías vamos a ubicar el lenguaje, en este caso Java. Se recomienda buscar ese repositorio en el cual se encuentre la mayor cantidad de descargas. En este caso nos encontramos con este que tiene 10.252 estrellas. Vamos a ver repositorio y vamos a encontrar la descripción, vamos a ubicar la implementación, el protocolo, el estándar que se está utilizando, y vamos a buscar por acá en instalación. Vamos a encontrar con las dependencias. Básicamente, ¿qué hacemos con las dependencias? Revisamos y copiamos de Maven estas dependencias, estas importaciones. Es un control C, buscamos en el home, y lo que hacemos es pegar simplemente estas importaciones. Aquí podemos ajustar ya que nos quede organizado. Tenemos correo y acá simplemente le decimos que sí, y ya con esto tenemos las dependencias instaladas para trabajar con JSON Web Token.
Aquí vamos a ajustar un poco más C y DT correctamente, pues digamos que sí. Y ya con esto realizamos la importación de las dependencias librerías de JSON Web Token para poder continuar con la implementación y la generación de JSON Web Token. Lo que vamos a hacer a continuación es la implementación del servicio de usuario. Vamos acá, clase user implement. Recordemos que esto lo estamos creando dentro del paquete de user para continuar con nuestra estructura. Implements y le decimos user service. Acá nos va a dar los errores de importación. Simplemente le decimos quick fix y le decimos que implemente esos métodos que no han sido implementados. Muy bien, dentro de esta clase de implementación que hemos hecho, lo primero, inyectamos el repositorio, también inyectamos el password encoder. Aquí estamos implementando el método de registrar un usuario cliente. Recibimos el user DTO. Aquí estamos teniendo un método que se va a encargar de validar la contraseña, es decir, verifica si el usuario ha ingresado la contraseña vacía o si ha ingresado las dos contraseñas iguales. Tenemos el objeto de usuario, user. Importante por acá que ese user sea de entities, es decir, de nuestra entidad. Aquí tenemos un error de enroll porque no hemos creado dentro de user el seeder para rol. Vamos a mirar en user. Definir por acá el método getter y seeder, que lo tenemos de rol. Si volvemos a la implementación, se nos corrige este error. Por acá tenemos estos errores ya que no hemos implementado el archivo de clase de validación. Vamos a hacerlo a continuación. Para crear esta clase de password inválido, lo que vamos a hacer es utilizar el paquete de utils. Tenemos las excepciones. En excepciones vamos a crear una clase que le vamos a colocar como nombre password invalid exception o invalid password exception, perdón. Por acá, excepciones, damos un clic en el más, le decimos una clase y simplemente voy a colocar aquí. Esta clase va a extender de runtime exception. Recordemos que runtime exception lo utilizamos para poder heredar todas las características de validación. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí podemos implementar tres métodos: clic derecho, source action, y por acá implementar métodos. Y aquí lo que vamos a hacer es a buscar los métodos de validación. A ver si los tenemos por acá. Sin importación. Los encontramos. Entonces simplemente lo voy a traer de un contenido que ya tenemos creado. Y aquí tenemos el invalid password exception, tenemos el invalid password exception, en este caso para el constructor. Aquí tenemos las diferentes propiedades. Luego vemos que tenemos el super, el cual me indica que está heredando de la clase base. Vemos para acá, le voy a decir que importe
de útil exception. Aquí tenemos que también importar la librería que nos va a permitir construir estos strings. Vamos a buscar Spring Framework Utils, y por acá vamos a mirar. Aquí la tenemos, se importó por acá y aquí ya tenemos la corrección. User DTO es el DTO que hemos definido. Acá simplemente se valida que tiene el password y se verifica que si coinciden o no coinciden, y acá si tenemos algún tipo de elemento. ¿Okay? Si la validación pasa correctamente, pues se genera el objeto y me retorna el usuario que se ha guardado con toda la información perteneciente con el rol y demás. Importante siempre tener en cuenta que al momento de retornar el password lo tenemos que codificar, y para eso utilizamos este método de encoder. Ahora lo que vamos a hacer es como una práctica dentro de los recursos. Vamos a crear los archivos de propiedades para desarrollo y para producción. Muy bien, aquí ya hemos creado nuestros dos archivos, tanto desarrollo como producción. Es importante dentro del archivo de application.properties, que es el principal, agregar la propiedad de Spring para los perfiles activos, y aquí especificamos, en este caso como estamos en desarrollo, vamos a indicar que el momento que se ejecute el servidor o el backend se redirecciona automáticamente a dev.properties. Y a continuación lo que vamos a hacer es, dentro de dev vamos a definir estos atributos: el atributo de expiración y de la clave secreta. Acá nos da unos warning, vamos a ver quick fix, y acá lo que nos está indicando es que si deseamos crear los metadatas, el metadata para esta propiedad, voy a decirle que sí, me cree el metadata, y por acá vamos a dar clic, y lo mismo para secret para evitar esos warnings. Esto lo podemos utilizar también para producción, si así lo queremos. Esto, fijémonos que ya no nos sale la advertencia. A continuación lo que vamos a hacer es crear unos servicios especializados para la autenticación y para la manipulación de JSON Web Token. Para esto pues vamos a utilizar el paquete de service, lo tenemos definido por acá, y dentro de ese paquete de service en orden vamos a crear un nuevo paquete llamado AUT de autenticación. ¿Listo? Y por acá ya lo tenemos definido, y dentro de el paquete de autenticación vamos a crearnos nuestra clase que se va a encargar de manipular la parte del servicio de JSON Web Token. Para esto lo vamos a definir dentro del contexto. Decimos que voy a definir una clase y se va a llamar JWT Service. Importante no olvidar anotar este servicio. Incluso podríamos pensar que este paquete podría estar dentro de la parte de infraestructura. ¿Sí? Dentro de infraestructura. Bien, ahora
vamos a generar dos variables. Vamos a generar dos variables. Acá básicamente lo que estamos haciendo es importando los valores de estas dos variables que hemos definido en properties. Vamos a crear un método. El método se va a llamar GenerateToken. Y este método GenerateToken me va a retornar un string. Muy bien, entonces vamos a analizar un poco el servicio JWT Service. Como vimos anteriormente, pues aquí simplemente lo que hicimos fue importar esas variables globales que definimos dentro de nuestro archivo de propiedades. A continuación definimos un método que se llama GenerateToken. Básicamente este método se encarga de generar un token JWT basado en todas las características y detalles del usuario, teniendo en cuenta también algunas reclamaciones adicionales o famosas llamadas claims. Tenemos dos variables, la variable issueAt y expiration, que básicamente se utilizan para definir la fecha y la hora en que se emitió el token. Eso es issueAt. Expirations se obtiene posiblemente calculando el tiempo de expiración en milisegundos de la fecha de emisión. Eso es para obtener el tiempo de expiración de ese token. Tenemos la construcción del token, que es este string que estamos viendo por acá, con algunas características de encabezado y asuntos. El subject básicamente lo que hace es asignar el nombre de usuario como subject en el token. Básicamente esto lo que hace es generar o representar la identidad del usuario. El useAt indica, como ya vimos anteriormente, en el momento en que fue emitido ese token. La expiración define el tiempo en que el token va a expirar. Los claims permiten agregar otra información sobre reclamaciones. El signWith firma el token utilizando el algoritmo HMAC HS256. Esto básicamente lo que hace es una clave secreta. Luego tenemos unos métodos adicionales que son extract username, extract all claims, extract JWT from request y tenemos extract expiration. Básicamente estos métodos tienen una función muy simple. El método extract username básicamente se utiliza para extraer el nombre del usuario, el subject del token, y llama al método extract all claims para obtener todas las reclamaciones y luego pues que es tomado del subject. El extract claims se utiliza para verificar y analizar el token. Este señor utiliza el mismo algoritmo de validación que se utilizó para firmar el token. Verifica la validez de ese token y extrae todos los claims del payload. El método extract JWT from request, básicamente el método se encarga de extraer el token JWT de la cabecera de autorización de la petición HTTP. Si la cabecera no está presente, uno comienza con beater, que es lo más lógico que se dentro de los tokens, pues va a devolver nulo, y si es válido extraer el token removiendo el beater. ¿Okay? Bien. Luego tenemos el extract expiration, que básicamente lo que hace es
extraer el contenido, ¿cierto?, de la fecha en que expira este token. Aquí llevamos a cabo una pequeña corrección en la firma. Tenemos un método llamado GenereKeys. Ese método me va a permitir poder generar a partir de la llave secreta que hemos definido previamente en nuestro archivo de propiedades que está en Resource Secret Keys. A partir de este elemento es el toma esta llave y me genera la firma del token. Vamos a eliminar y aquí tenemos construido el servicio de JSON Web Token, el cual se va a encargar de validar el JSON cuando el usuario se registra. Bien, ya con esto hemos finalizado el proceso de importación de la librería de JSON Web Token y la implementación del servicio. En el siguiente video vamos a hacer el servicio de autenticación.